Me llamo Rodrigo y soy camionero. Llevo 15 años manejando rutas por toda Sudamérica, transportando mercadería de un país a otro. He pasado miles de noches en carreteras solitarias, he visto amaneceres en medio de la nada, he conocido cada tipo de clima y cada tipo de camino. Pero hay una ruta que nunca más voy a tomar, y hay un kilómetro específico que evito a toda costa, el kilómetro 87 de la Ruta 9, entre Salta y Jujuy, Argentina. Lo que voy a contar pasó en marzo de 2022. Yo venía de hacer una entrega en Tucumán y me dirigía hacia la frontera con Bolivia. Era un viaje que había hecho cientos de veces, una ruta que conocía de memoria. Salí más tarde de lo planeado, alrededor de las 9 de la noche, pero no me preocupaba. Estaba acostumbrado a manejar de noche, de hecho prefería esas horas porque había menos tráfico. La Ruta 9 en ese tramo es desolada. Kilómetros y kilómetros de nada más que montañas, curvas cerradas y de vez en cuando algún pueblito. Esa noche en particular había niebla, una niebla espesa que hacía que tuviera que manejar más despacio de lo normal. La visibilidad era pésima, apenas podía ver unos metros adelante. Eran alrededor de las 11:30 cuando pasé el cartel del kilómetro 87. Justo en ese momento, vi algo en el borde de la ruta. Una figura. Una mujer parada al costado del camino, haciéndome señas para que parara. Vestía un vestido blanco, o al menos eso me pareció ver entre la niebla. Tenía el pelo largo y oscuro, y estaba completamente sola en medio de la nada. Mi primer instinto fue seguir de largo. Uno aprende en este trabajo que parar en lugares solitarios puede ser peligroso. Pero algo me hizo frenar. Tal vez fue que pensé que podía estar en peligro real, que tal vez había tenido un accidente. Detuve el camión unos metros más adelante y bajé. «¿Necesita ayuda?», grité hacia donde había visto la figura. La mujer empezó a caminar hacia mí. Caminaba raro, como si flotara más que caminar. Cuando se acercó lo suficiente para que la luz de mi camión la iluminara, vi su rostro. Era joven, tal vez de unos 25 años, hermosa pero con una expresión extrañamente vacía. Sus ojos me miraban pero era como si miraran a través de mí. «Mi auto se averió», dijo con una voz suave, casi un susurro. «¿Puede llevarme al pueblo más cercano?». «¿Dónde está su auto?», pregunté, mirando alrededor. No había ningún vehículo a la vista, ninguna señal de que alguien más hubiera estado ahí. «Más atrás», respondió vagamente, señalando hacia la oscuridad. Tuve que caminar. «Hace frío». Y tenía razón, hacía frío, pero ella no parecía estar tiritando a pesar de llevar solo ese vestido delgado. Aún así, decidí ayudarla. Le dije que subiera. Ella rodeó el camión y subió por el lado del copiloto. Cuando cerró la puerta y se sentó, noté algo raro, no había dejado huellas en el piso húmedo del camión. Mis botas habían dejado marcas de barro, pero sus pies estaban limpios, como si no hubiera caminado en absoluto. Arranqué y continué manejando. Ella no hablaba, solo miraba hacia adelante con esa expresión vacía. Intenté hacer conversación. «¿De dónde es usted?». «De aquí», respondió sin darme más detalles. «¿Tiene celular para llamar a alguien? ¿Familia que pueda venir a buscarla?». «No tengo a nadie», dijo, y su voz sonó infinitamente triste. Seguimos en silencio. Miré el velocímetro, íbamos a unos 60 kilómetros por hora debido a la niebla. Pero cuando miré de nuevo, estábamos todavía en el kilómetro 87. No nos habíamos movido. Pensé que el marcador de kilómetros estaba roto, pero entonces pasamos otro cartel, kilómetro 87 otra vez. «¿Qué?», murmuré confundido. «Nunca sales del kilómetro 87», dijo ella, ahora mirándome directamente. Sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban llenos de algo oscuro, algo que me hizo sentir un terror profundo. «Nadie que para aquí sale».
Pisé el acelerador a fondo. El camión aceleró, las luces iluminaban la niebla, pero seguíamos pasando el mismo cartel una y otra vez, kilómetro 87, kilómetro 87, kilómetro 87. Era imposible. Estábamos atrapados en un loop, como si la carretera se repitiera infinitamente. ¿Qué está pasando?, grité. ¿Qué me hiciste? La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de algo que disfrutaba mi miedo. Yo no te hice nada. Vos paraste. Vos me dejaste subir. ¿Quién sos? ¿Qué sos? Morí aquí, dijo con esa voz que ahora sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. Hace mucho tiempo. Me mataron y me dejaron en el kilómetro 87. Y desde entonces, busco compañía. Busco a alguien que se quede conmigo. El pánico me invadió completamente. Intenté frenar para que bajara, pero los frenos no respondían. El camión seguía avanzando por voluntad propia, pasando el mismo punto una y otra vez. Por favor, le dije, con la voz temblorosa. Tengo familia. Tengo 2 hijos pequeños. No podés hacer esto. Por primera vez, su expresión cambió. Algo en ella pareció ablandarse. ¿Hijos?, preguntó. Sí. 2 nenas, de 5 y 7 años. Me están esperando en casa. Ella miró hacia adelante, en silencio por lo que pareció una eternidad. Entonces suspiró. Yo también tenía una hija. Antes de que me mataran. De repente, el camión dio un sacudón. Cuando miré el cartel de kilómetros, decía 88. Habíamos salido del loop. La carretera volvía a ser normal, la niebla se estaba disipando. Miré hacia el asiento del copiloto. La mujer seguía ahí, pero ahora se veía diferente. Más transparente, menos sólida. Podés seguir, dijo suavemente. Pero no pares más en el kilómetro 87. No todos tienen la suerte de irse. ¿Por qué me dejaste ir?, pregunté. Porque recordaste que hay alguien esperándote. Yo nunca tuve esa oportunidad. Una lágrima rodó por su mejilla, y entonces, como si nunca hubiera estado ahí, desapareció. El asiento del copiloto estaba vacío. Conduje sin parar hasta llegar al primer pueblo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. En una estación de servicio, le conté lo que había pasado al encargado, un hombre mayor de la zona. Él asintió sin sorpresa. La mujer del kilómetro 87. Varios camioneros la han visto. Dicen que fue una mujer que asesinó a su esposo en los 90, la mató y tiró su cuerpo ahí. Nunca encontraron al asesino. Algunos que pararon para ayudarla nunca llegaron a sus destinos. Sus camiones aparecieron abandonados en el kilómetro 87, sin rastro de los conductores. Me quedé helado. Tuve suerte. Mucha suerte. Porque tuve algo que ella valoró, familia esperándome. Y eso me salvó. Ahora, cuando tengo que pasar por esa ruta, lo hago de día, con plena luz del sol. Y si por alguna razón tengo que hacerlo de noche, paso el kilómetro 87 sin mirar a los costados, sin frenar, sin importar que vea. Porque sé que ella sigue ahí, esperando al próximo conductor solitario que cometa el error de parar. Soy Marcela y trabajo como representante de ventas en Chile. Mi trabajo requiere que viaje constantemente entre ciudades, pasando muchas horas en carretera. En abril de 2023, tuve una experiencia que todavía no puedo explicar racionalmente, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Ese día había tenido reuniones en Chillán y necesitaba volver a Santiago. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando salí,
calculando que llegaría a casa cerca de las 11 de la noche. La Ruta 5 Sur es una carretera que conozco bien, la he recorrido cientos de veces. Es mayormente recta, bien señalizada, con varios peajes y estaciones de servicio. Todo iba normal durante las primeras 2 horas. Paré en un peaje, compré un café, seguí manejando. Pero alrededor de las 9:30, cuando debería estar llegando a los alrededores de Santiago, vi algo que no había visto nunca antes, un desvío. El cartel decía desvío, ruta alternativa, evite demoras. Había conos naranjas bloqueando el carril principal y señales luminosas dirigiendo el tráfico hacia una salida. Pensé que tal vez había habido un accidente más adelante y estaban redirigiendo el tráfico. Seguí las señales y tomé el desvío. La ruta alternativa era un camino de 2 carriles, más angosto que la autopista principal. No había luces, solo la iluminación de mi auto. Raro, pensé. Normalmente los desvíos están mejor iluminados. Pero seguí, confiando en las señales. Manejé por ese camino durante unos 20 minutos. No vi ningún otro auto, ni en mi dirección ni en la contraria. Tampoco había casas, ni señales, nada que indicara dónde estaba exactamente. Solo un camino recto rodeado de árboles a ambos lados. Empecé a sentirme incómoda. Saqué mi celular para ver el GPS. No había señal. El GPS mostraba mi ubicación en medio de un espacio en blanco, como si el camino por el que iba no existiera en el mapa. Esto no tiene sentido, murmuré. Decidí dar vuelta y regresar a la autopista principal. Pero cuando intenté hacer un cambio de sentido, el auto no respondía correctamente. El volante giraba pero el auto seguía recto, como si una fuerza invisible lo mantuviera en el camino. Entré en pánico. Intenté frenar pero los frenos tampoco respondían como deberían. El auto reducía velocidad pero no se detenía completamente. Era como si algo lo mantuviera en movimiento, obligándolo a continuar por ese camino. Entonces vi luces adelante. Un pueblo. Sentí alivio inmediato. Gracias a Dios, pensé. Voy a parar, pedir ayuda, orientarme. Entré al pueblo reduciendo la velocidad. Pero algo estaba mal. Muy mal. El pueblo estaba vacío. No vacío como si fuera tarde y todos estuvieran durmiendo. Vacío como si hubiera sido abandonado hace décadas. Las casas tenían las ventanas rotas, las puertas colgaban de las bisagras. No había luces en ninguna ventana. Las calles estaban llenas de maleza creciendo entre las grietas del pavimento. Y sin embargo, había luces de calle funcionando. Luz eléctrica iluminando un pueblo que claramente no tenía habitantes. Manejé lentamente por la calle principal, con el corazón latiéndome a 1000. Pasé una iglesia con el campanario derruido. Una escuela con los vidrios todos quebrados. Una plaza con juegos infantiles oxidados, moviéndose ligeramente con el viento en un chirrido espeluznante. Y entonces lo vi. En medio de la plaza, parado bajo una luz de calle, había alguien. Una figura humana, completamente inmóvil, mirando directamente hacia mi auto. Aceleré instintivamente, pasando de largo sin mirar atrás. Continué por la calle hasta encontrar la salida del pueblo. Y cuando salí, estaba de vuelta en la Ruta 5, la autopista principal. Como si nunca hubiera tomado ningún desvío. Frené en el arcén inmediatamente, temblando. Miré el reloj del auto. Marcaba las 11:40. Habían pasado más de 2 horas desde que tomé el desvío. Pero según el kilometraje de mi auto, solo había avanzado 30 kilómetros. Los números no cuadraban. Agarré mi celular. Ahora sí tenía señal. Marqué a mi esposo, Leonardo, con manos temblorosas. ¿Dónde estás?, preguntó preocupado. Te esperaba hace 1 hora.
No lo vas a creer, le dije, y le conté todo mientras estaba ahí parada en el arcén. Él pensó que estaba exagerando, que tal vez me había perdido y estaba dramatizando. Pero yo sabía lo que había visto. Ese pueblo fantasma. Esa figura en la plaza. Llegué a casa pasada la medianoche. Al día siguiente, obsesionada con entender qué había pasado, investigué. Busqué en internet, revisé mapas, pregunté en grupos de conductores en redes sociales. No había ningún registro de un desvío en ese tramo de la Ruta 5 esa noche. Ni accidentes, ni construcciones, nada que justificara una ruta alternativa. Pero encontré algo más. Un artículo de un periódico local de 2015. Un conductor había reportado exactamente lo mismo, un desvío inexistente, un pueblo abandonado, tiempo perdido. Nadie le creyó. Lo trataron como si hubiera estado drogado o inventando historias. Y encontré otro reporte, de 2018. Y otro de 2020. Siempre el mismo patrón, conductores solitarios en la Ruta 5, entre Chillán y Santiago, que tomaban un desvío que no existe y terminaban en un pueblo fantasma. Contacté a uno de ellos, un hombre llamado Sergio que había publicado su experiencia en un foro. Él me contó más detalles que coincidían perfectamente con lo que yo viví. El pueblo vacío pero iluminado. La sensación de que el auto era controlado por algo más. Y lo más aterrador, él también había visto una figura parada en la plaza, mirándolo. ¿Viste su cara?, le pregunté. No pude verle bien el rostro, respondió Sergio. Pero sé que no era normal. Había algo en la forma en que estaba parado, en su postura. No era humano. Estoy seguro de eso. Desde entonces, he tratado de evitar manejar sola de noche por esa ruta. Cuando no tengo opción, voy con extremo cuidado. Si veo cualquier señal de desvío, no la sigo. Prefiero quedarme atascada en el tráfico durante horas que arriesgarme a terminar otra vez en ese lugar. Porque tengo la sensación de que la próxima vez que entre a ese pueblo, tal vez no salga. Tal vez me quede ahí, como esa figura en la plaza. Esperando. Mirando. Siendo parte de algo que no debería existir pero existe. Hay lugares entre lugares. Espacios que no están en los mapas pero que son tan reales como cualquier carretera. Y a veces, si no tenés cuidado, si tomás el desvío equivocado, podés terminar en uno de esos lugares. Y tal vez no haya vuelta. Me llamo Pablo, tengo 31 años y vivo en Medellín, Colombia. Lo que voy a contar pasó hace 2 años, en agosto de 2021, cuando mi novia Laura y yo decidimos hacer un viaje por carretera desde Medellín hasta Cartagena. Era un viaje que habíamos planeado durante meses, nuestra primera escapada larga juntos. Terminó siendo la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Salimos un viernes por la tarde, alrededor de las 4. El plan era manejar durante la tarde y noche, haciendo una parada en algún hotel de carretera para dormir y continuar al día siguiente. La ruta era principalmente por la Troncal de Occidente y después la Ruta 25, un viaje de aproximadamente 10 horas en total. Todo fue bien durante las primeras horas. Conversábamos, escuchábamos música, disfrutábamos del paisaje. Cuando empezó a oscurecer, alrededor de las 7 de la tarde, decidimos seguir un poco más antes de buscar hotel. 1 o 2 horas más, dije. Así avanzamos más terreno. Fue alrededor de las 8:30 cuando Laura notó algo. Pablo, ese auto lleva rato detrás nuestro. Miré por el espejo retrovisor. Efectivamente, había un auto detrás, manteniendo una distancia constante. Eran solo 2 puntos de luz, los faros, no podía distinguir qué tipo de vehículo era. Es una carretera, le dije. Es normal que haya otros autos.
Sí, pero lleva como media hora ahí. Misma distancia, misma velocidad. Es raro. Le resté importancia. Seguí manejando. Pero Laura tenía razón en una cosa, el auto detrás nuestro mantenía exactamente la misma distancia. Si yo aceleraba, él aceleraba. Si reducía velocidad, él reducía velocidad. Como un espejo. Voy a hacer una prueba, dije. Aceleré significativamente, subiendo de 80 a 100 kilómetros por hora. El auto detrás hizo lo mismo, manteniendo la distancia exacta. Después frené de golpe, bajando a 60. Él también frenó, manteniéndose siempre a la misma distancia. Ahora yo también estaba nervioso. Esto es raro. Voy a parar en la próxima estación de servicio. Manejé durante otros 10 minutos hasta ver las luces de una estación. Puse la señalización para salir de la carretera. El auto detrás también puso su señalización, siguiéndonos. Entré a la estación y me estacioné cerca de la tienda, donde había luces y gente. El otro auto entró también, pero en lugar de estacionarse, simplemente se quedó ahí, con el motor encendido, a unos 20 metros nuestro. No podía ver al conductor, los faros me encandilaban. Esto no me gusta nada, dijo Laura. ¿Llamamos a la policía? Espera, voy a ver qué onda, dije, bajándome del auto. Caminé hacia el otro vehículo, levantando la mano en un gesto de ¿qué pasa? Pero antes de que llegara a mitad de camino, el auto retrocedió rápidamente, dio vuelta y salió de la estación, volviendo a la carretera. ¡Qué extraño!, murmuré. Volví a nuestro auto. Se fue. Tal vez solo era coincidencia y se asustó cuando me acerqué. Entramos a la tienda, compramos agua y snacks. El empleado, un señor mayor, me preguntó hacia dónde íbamos. Le conté sobre Cartagena. Él frunció el ceño. ¿Van a seguir de noche por esta carretera? Sí, un par de horas más. Tengan cuidado. Han habido reportes raros últimamente. Gente que dice que lo siguen, que ven autos que no son normales. ¿Qué significa que no son normales? No sé los detalles. Solo sé lo que la gente cuenta. Autos que aparecen de la nada, que siguen a los conductores durante kilómetros. Algunos dicen que han tenido accidentes después de ver esos autos. Otros simplemente desaparecen, encuentran sus vehículos abandonados días después. Sus palabras nos pusieron más nerviosos, pero decidimos continuar de todas formas. Ya era tarde, no queríamos buscar hotel en medio de la nada. Vamos a estar atentos, le aseguré a Laura. Volvimos a la carretera. Durante los primeros 20 minutos todo estuvo tranquilo. No había casi tráfico. Entonces Laura gritó, «Pablo, está ahí otra vez». Miré el espejo. Los faros. El mismo auto, o al menos parecía el mismo, a la misma distancia exacta que antes. No puede ser, dije. Lo vimos irse en dirección contraria. Pero está ahí. Míralo. Tenía razón. Estaba ahí. Aceleré. El auto aceleró. Reduje velocidad. El auto redujo velocidad. Era como si estuviera conectado a nosotros, un reflejo imposible. Pablo, hace algo, dijo Laura con la voz quebrándose. Intenté todo. Cambié de carril repetidamente. El auto me seguía. Apagué las luces brevemente y después las volví a encender. El auto seguía ahí. Incluso intenté frenar completamente en el arcén. El auto se detuvo también, siempre manteniendo esa distancia exacta. Entonces pasó algo peor. Otro auto apareció adelante nuestro. Podía ver sus luces traseras rojas. Estábamos ahora atrapados entre dos vehículos. El de adelante mantenía la misma velocidad que yo, sin importar cuánto acelerara o frenara.
El de atrás hacía lo mismo. Estamos atrapados, susurró Laura. Pablo, estamos atrapados entre ellos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Las manos me sudaban en el volante. No sabía qué hacer. No podía salirme de la carretera porque los bordes eran barrancos pronunciados. No podía adelantar porque el auto de adelante bloqueaba el camino. No podía frenar porque el de atrás estaba demasiado cerca. Seguimos así durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron 10 minutos. Entonces Laura tuvo una idea. Tu celular, graba. Graba esto para tener prueba. Saqué mi celular con una mano, mantuve el volante con la otra y empecé a grabar. En la grabación se puede ver claramente los faros detrás nuestro y las luces adelante, manteniéndonos encerrados. Pero lo más extraño aparece cuando revisé el video después, no se escucha el sonido del motor de nuestro auto. La grabación está en completo silencio, como si el sonido hubiera sido absorbido por algo. De repente, los dos autos, el de adelante y el de atrás, aceleraron simultáneamente y desaparecieron. El de adelante simplemente se desvaneció en la oscuridad, sus luces apagándose como si alguien hubiera cortado un interruptor. El de atrás hizo lo mismo, sus faros desapareciendo instantáneamente. Quedamos solos en la carretera vacía. Completamente solos. No había otros autos a la vista en ninguna dirección. Manejé sin parar hasta el primer pueblo que encontramos. Eran casi las 11 de la noche. Paramos en un hotel de carretera, entramos temblando y reservamos una habitación. El recepcionista nos miró extrañado, probablemente por nuestras caras de terror. Esa noche no dormimos. Revisamos el video una y otra vez. Laura lloraba. Yo intentaba encontrar una explicación lógica que no existía. Al día siguiente, con luz del día, continuamos nuestro viaje. Llegamos a Cartagena, pero el viaje estaba arruinado. No podíamos disfrutar de nada, constantemente mirábamos hacia atrás, esperando ver esos faros siguiéndonos. Para volver a Medellín, contratamos un vuelo. No queríamos volver por carretera. Le vendí mi auto cuando llegamos, no podía ni verlo sin recordar esa noche. Investigué después sobre experiencias similares. Encontré varios reportes en foros de conductores colombianos sobre autos fantasma en diferentes carreteras del país. Todos describían lo mismo, vehículos que aparecen de la nada, que siguen a los conductores, que desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué eran? ¿Fantasmas de personas que murieron en accidentes? ¿Algo paranormal que usa la forma de autos para manifestarse? No lo sé. Solo sé que hay cosas en nuestras carreteras que no podemos explicar, que desafían toda lógica. Si alguna vez están manejando de noche y notan que un auto lo sigue de forma anormal, que mantiene una distancia demasiado perfecta, que replica cada uno de sus movimientos, no se detengan. No intenten confrontarlo. Busquen el lugar poblado más cercano y esperen hasta que amanezca. Porque lo que sea que esté siguiéndolos, no es algo con lo que quieran encontrarse en una carretera oscura y solitaria. Soy Gonzalo, tengo 28 años y soy de Asunción, Paraguay. Trabajo como técnico de telecomunicaciones, lo que significa que paso muchas horas en carretera yendo de un sitio celular a otro, haciendo mantenimiento y reparaciones. En diciembre de 2022 tuve una experiencia que me hizo cuestionar todo sobre la muerte y lo que viene después. Era 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Yo había terminado un trabajo en Encarnación y estaba volviendo a Asunción por la Ruta 1. Son aproximadamente 6 horas de viaje en condiciones normales. Salí alrededor de las 6 de la tarde, esperando llegar a casa cerca de medianoche para pasar la Navidad con mi familia. Mi mejor amigo desde la infancia, Mateo, había muerto 2 meses antes en un accidente de tránsito.
Fue devastador. Éramos como hermanos. Su muerte me dejó con muchas cosas sin decir, conversaciones que nunca tuvimos, despedidas que nunca hice. Ese día, mientras manejaba, estaba pensando mucho en él, en cómo íbamos a pasar la Navidad juntos como todos los años y ahora él ya no estaba. Alrededor de las 8 de la noche, mi celular sonó. Era un número desconocido. Normalmente no atiendo llamadas de números que no conozco mientras manejo, pero algo me hizo contestar. Conecté el Bluetooth del auto y atendí. Hola, dije. Hubo silencio del otro lado. Solo estática, como cuando hay mala señal. Iba a colgar cuando escuché una voz. Una voz que conocía demasiado bien. Gonza. Se me heló la sangre. Era Mateo. Era la voz de Mateo. ¿Quién es?, pregunté con voz temblorosa, aunque sabía perfectamente quién era. Esto no tiene gracia. ¿Quién sos? Soy yo, hermano. Soy Mateo. Esto no es gracioso. Mateo está muerto. ¿Quién carajo es? Lo sé que estoy muerto, Gonza. Por eso te llamo. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. Era su voz, exactamente su voz, con su tono, su forma de hablar. Pero era imposible. Esto es algún tipo de broma enferma, dije, con lágrimas empezando a formarse en mis ojos. Esto no puede estar pasando. Necesito que me escuches. No tengo mucho tiempo. Hay cosas que necesito decirte. Quería colgar. Quería tirar el celular por la ventana. Pero no podía. Algo me obligaba a seguir escuchando. Si realmente sos Mateo, dije, decime algo que solo vos y yo sabemos. Algo que nadie más podría saber. Hubo una pausa. Entonces él dijo, cuando teníamos 15 años, rompiste el auto de tu papá, le hiciste una abolladura en la puerta. Me hiciste jurar que nunca lo iba a contar. Yo te ayudé a arreglarlo antes de que tu viejo se diera cuenta. Nunca se enteró. Era cierto. Era algo que nadie más sabía, algo que nunca le conté a nadie más. Dios mío, susurré. ¿Sos vos realmente? ¿Cómo es posible? No sé cómo es posible. Solo sé que tengo esta oportunidad de hablar con vos. Y hay cosas que necesito decir. Conduje en silencio, llorando, esperando que continuara. Primero, quiero pedirte perdón. Por todas las veces que te fallé, por no estar cuando me necesitabas, por ser un mal amigo a veces. No, hermano, no tenés que pedir perdón. Fuiste el mejor amigo que alguien podría tener. Déjame terminar. Segundo, quiero agradecerte. Por todos los años de amistad, por estar ahí en mis peores momentos, por ser mi hermano cuando más lo necesitaba. Y tercero, necesito que sigas adelante. Sé que mi muerte te pegó fuerte. Pero tenés que vivir, Gonza. Vivir por los dos. No puedo, dije entre sollozos. No puedo sin vos. Todo me recuerda a vos. Podés si vas a poder. Tenés que hacerlo. Por tu familia, por vos mismo. Y porque yo te lo pido. La señal empezó a fallar, la estática aumentaba. Mateo, no te vayas. Quédate. Hay tanto que quiero decirte. No puedo quedarme. Esto no debería estar pasando. Es solo un momento, una grieta entre mundos. Pero úsalo bien. Decime lo que necesitas decirme. Y ahí, en esa carretera oscura, le dije todo. Le dije cuánto lo extrañaba, cuánto me dolía su ausencia. Le pedí perdón por las peleas estúpidas que tuvimos. Le agradecí por cada momento compartido. Le dije que lo amaba como a un hermano, que siempre lo iba a recordar. Lo sé, hermano. Yo también.
Siempre fuiste mi familia más que mi familia de sangre. ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo es estar muerto? No puedo explicarlo con palabras. No es ni bueno ni malo, es diferente. Pero no tengas miedo de la muerte, Gonza. Cuando llegue tu momento, que no sea pronto, va a estar bien. La estática se volvió más fuerte. Mateo, la señal se está cortando. Lo sé. Tengo que irme. Pero recordá esto, voy a estar siempre con vos, cuidándote. Aunque no puedas verme ni escucharme. Nunca estás solo. No quiero que te vayas. Ya me fui hace 2 meses, hermano. Esto es solo una despedida que no pudimos tener. Un regalo. Úsalo para sanar. Te quiero, Mateo. Yo también te quiero, Gonza. Adiós, hermano. Cuídate. Y una última cosa. ¿Qué? Reducí la velocidad. Hay un animal en la ruta adelante tuyo. Si no frenas, vas a tener un accidente. ¿Qué? La llamada se cortó. La línea quedó muerta. Y en ese preciso momento, un caballo apareció en medio de la carretera, saliendo de la oscuridad. Frené de golpe, mi auto derrapando, deteniéndome apenas a metros del animal. Mi corazón latía descontroladamente. Si no hubiera frenado cuando lo hice, habría impactado al caballo a toda velocidad. Habría tenido un accidente grave, posiblemente mortal. Mateo me había salvado la vida. Incluso muerto, me había salvado. Me quedé ahí, en el arcén, temblando, llorando, procesando lo que acababa de pasar. Revisé mi celular. La llamada estaba en el registro. Duración, 12 minutos y 33 segundos. Número desconocido. Intenté devolver la llamada. El número no existía. El número marcado no corresponde a ningún abonado, decía la grabación automática. Llegué a casa esa noche cambiado. Le conté a mi familia lo que había pasado. Algunos me creyeron, otros pensaron que había sido el estrés, mi mente jugándome una mala pasada. Pero yo sé lo que viví. Esa llamada fue real. Desde entonces, he aprendido a vivir con su ausencia de una forma diferente. Ya no es un dolor que me paraliza, es un dolor que me motiva. Vivo por los dos, como él me pidió. Y a veces, cuando estoy manejando solo de noche, siento su presencia. No de una forma aterradora, sino reconfortante. Como si estuviera ahí, en el asiento del copiloto, acompañándome como en los viejos tiempos. Las carreteras no son solo caminos físicos. A veces son lugares donde los mundos se tocan, donde los que ya no están pueden comunicarse con los que todavía estamos aquí. No sé cómo funciona, no sé por qué pasa. Solo sé que esa noche, en esa carretera solitaria, recibí el regalo más grande, una última conversación con mi mejor amigo. Una despedida apropiada. Y una prueba de que el amor verdadero, la amistad verdadera, trasciende incluso la muerte.